Muy buenas noches. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Nicole Martínez, es psicóloga clínica, tiene un magíster en terapias de la tercera generación de la Universidad de La Rioja en España. También es diplomada en terapia sistémica breve para la infancia y en terapia de la mentalización. Tiene un postítulo en trastornos severos de la personalidad de la Universidad de Valparaíso. Es docente universitaria y conferencista en congresos internacionales, además de ser psicoterapeuta con especialidad en trastornos graves de la personalidad desde el modelo DBT. Dicho esto, le damos el paso a Nicole para que inicie con su presentación. Gracias María y por la presentación y bueno, un gusto tenerlo el día de hoy. Espero sea de provecho, sé que tenemos poquito tiempo, estas presentaciones son, estos seminarios son de 1 hora, pero bueno, ya podemos profundizar mucho más en el curso si es que ustedes así los desean y vamos a tener esa oportunidad para podernos encontrar nuevamente. Bien, mm, voy a compartir pantalla, no sé si se ve, ¿me confirmas María? ¿Sí? Súper. Sí, se ve súper bien. Ya, hoy día vamos a conversar, ¿cierto?, sobre estos diferenciales importantes y que de pronto en la práctica clínica nos encontramos con una serie de dificultades porque hay muchos síntomas que de pronto se solapan y que en la intensidad y la gravedad de estos síntomas podemos confundirnos, ¿cierto?, en el diagnóstico y eso desde ahí en adelante desata una serie de eventos que de alguna manera no favorecen al paciente, ¿ya? Em, yo siento que en cierta medida el diagnóstico no es una categoría inamovible, ¿cierto? Es algo que incluso hay pacientes que pueden llegar con diagnósticos a veces de años sin un cuestionamiento y que en la práctica clínica nos vayamos dando cuenta de que hay ciertas variables que han cambiado, ya sea desde la investigación y en la forma también en la que las percibimos, ¿cierto? O si no, también muchas veces encontramos con que fueron mal diagnosticados, ¿cierto? En el fondo, el enfoque que tuvo el diagnóstico que si bien no tiene necesariamente que ver a lo mejor con el ejercicio del profesional, sino más bien el enfoque con el que se observó el diagnóstico fue el equivocado, ¿ya? Y desde ahí pueden cambiar muchos aspectos asociados a cómo es que se orientan ciertos tratamientos, porque efectivamente sabemos que aquí hay muchas cosas involucradas desde lo legal en el diagnóstico, desde los deberes y derechos del paciente, por lo menos acá en Chile, y también sabemos que hay elementos involucrados también asociados a las prestaciones de salud que el paciente puede tener respecto de un cuadro u otro, ¿cierto? Sabemos que la bipolaridad es un diagnóstico GES, por lo tanto el acceso a las prestaciones es mucho mayor respecto de un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad o respecto de algún otro diagnóstico que esté asociado a algún trastorno de personalidad. Bien, entonces fíjense que el límite no está dentro del GES y por lo tanto muchas veces se hacen diagnósticos funcionales, por ejemplo, para que el paciente pueda acceder a la medicación, pero que eso también, en cierta medida, esa práctica infla la estadística de diagnóstico, ¿cierto? Y que también a veces puede orientar a malos tratamientos. Desde el mismo desconocimiento del paciente, o sea, los pacientes a veces no saben cuál es la diferencia entre tener bipolaridad o tener un trastorno de personalidad, creen que más o menos es símil, y desde ahí pueden cometerse ciertos errores terapéuticos si es que efectivamente el paciente no tiene conciencia de lo que ha hecho el médico, por ejemplo, o no tiene conciencia de lo que ha hecho el psiquiatra para que este paciente pueda acceder a ciertas prestaciones. Bien. Así como también el paciente con trastorno de personalidad queda un poco desprovisto frente a la normativa y frente a los accesos a la salud que hay, ¿cierto? Porque sabemos que en APS no hay atención de especialidad y que la atención secundaria está tremendamente colapsada y tampoco eso nos asegura de que un paciente efectivamente vaya a recibir un tratamiento especializado, ¿sí? Es decir, aunque sea de especialidad, aunque esté diseñado para eso, muchas veces los profesionales no cumplen con las competencias necesarias y que no tiene que ver con un tema del profesional, sino más bien de la contratación de las competencias necesarias para tratar con pacientes que sean de alta complejidad. Bien. Bien, aquí frente a algunos solapamientos de síntomas, ¿cierto? Podemos encontrarnos frente a este como laberinto diagnóstico.
¿Ya? ¿Por qué? Porque hay varios elementos que pueden confundir al clínico y que no solamente tiene que ver con los elementos descritos quizás en DCM y cómo estos elementos se observan realmente en una persona, ¿cierto? Y ahí la intención de DCM de hacer un manual más dimensional que categorial, ¿cierto? Porque si no, no considera otros aspectos que tienen que ver con la expresión de la sintomatología en un contexto determinado, ¿sí? Y también otros elementos que tienen que ver con el avance científico, incluso el incremento, ¿cierto?, de las categorías y las diferencias que puedan existir cuando un paciente no calza directamente en una categoría descrita de orden categorial, ¿sí? Entonces, aquí, como no había este calce muchas veces de estos pacientes, es que efectivamente se expande un poco esto a un espectro bipolar, ¿cierto? Antes hablábamos de trastorno del ánimo, ¿cierto? Bipolar, ahora decimos trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Pero ahora se habla y muchos autores plantean de que en este momento, ¿cierto? Hay muchos pacientes que a lo mejor no calzan con esa categoría y que efectivamente tienen características similares, ¿ya? En ese aspecto hay, yo creo que principalmente hay una buena intención de hacer un diagnóstico funcional. Es decir, un paciente que tiene características similares, pero que efectivamente no cumple con el diagnóstico, puede acceder, por ejemplo, a las prestaciones de salud o que pueda acceder a un tratamiento que le beneficie asociado a esas características o sintomatología. ¿Ya? Sin embargo, sabemos que al definir algo como espectro, la línea se vuelve demasiado difusa, ¿sí? Como pasa con muchos otros elementos, ¿cierto? Por ejemplo, ahora hemos visto un incremento importante en el diagnóstico del espectro autista y yo les diría que si yo le aplico un A22 a mis pacientes que tienen trastorno de personalidad, la mayoría probablemente puntúa, ¿cierto?, para ser espectro autista de tipo 1, ¿sí? Porque efectivamente la categoría se amplió significativamente y es por eso que es necesario situar aquello que observamos también en los instrumentos de evaluación en un contexto determinado y por eso el ojo clínico, ¿cierto?, tiene que estar presente ahí para poder hacer el diferencial respecto de la entrevista, ¿sí? Entonces, si tenemos de repente gente que no está preparada en términos clínicos, ¿cierto?, para poder hacer el diferencial, lo más probable es que se base efectivamente en lo que diga la prueba sin poder contrarrestar otro antecedente, ¿sí? Bien, respecto a la bipolaridad pasa exactamente lo mismo. Hay tanto solapamiento de síntomas, ¿cierto? Cuando hay un origen distinto en esta sintomatología, que efectivamente esa delimitación fina hace que algunos pacientes con trastornos de personalidad caigan en la categoría de la bipolaridad, ¿cierto? Pacientes que, por ejemplo, están en esta estructura limítrofe. Ujú. Así como también, ¿cierto? Como puede existir menor presencia a lo mejor de algún viraje, el paciente puede ser diagnosticado con una depresión y tener un tratamiento farmacológico ineficiente que incluso pueda provocar un viraje a la manía, ¿cierto? Mucho más severo del que a lo mejor el paciente presenta. Ujú. Porque finalmente no todo se ve como está en el libro, ¿cierto? Hay una dimensionalidad igual. O sea, igual hay pacientes que pueden presentar una sintomatología mucho más severa versus otros pacientes que a lo mejor van a tener una sintomatología más atenuada, ¿ya? Y hay varios elementos que operan. Yo creo que uno de los importantes también tiene que ver con el género. ¿Mm? No sé si ustedes han observado en la práctica clínica paciente que tiene trastorno afectivo bipolar respecto del género, ¿cierto? Las mujeres en general tienen más dificultades para ser diagnosticadas que los hombres y a su vez también las mujeres tienen menos conductas de riesgo que los hombres, ¿sí? Es decir, por ejemplo, es muy frecuente que una mujer en un episodio de hipomanía, no así de manía, pero en un episodio de hipomanía, en vez de salir a trotar a las 4 de la mañana, ¿cierto? O irse a un club a bailar toda la noche y consumir alcohol y drogas por un tema social y asociado también a la educación de género, es que podemos observar que en esas mujeres hay un alto nivel de productividad en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, no sé, no duermen. Yo tengo pacientes que pueden estar toda la noche limpiando zapatillas.
Ujú. Y que también tiene que ver con la represión, ¿cierto? Por ejemplo, en términos sexuales, no tienen tantas conductas de riesgo como los hombres. Ujú. Tengo una mujer que era altamente productiva en su trabajo. Por ejemplo, se quedaba trabajando hasta altas horas de la noche. Entonces, ocupaba esa energización y esa inquietud y esa ansiedad para hacer cosas que hacían pasar el trastorno afectivo bipolar desapercibido. ¿Sí? Entonces podía pasar una semana trabajando arduamente, que además eso le traía una gratificación, versus, ¿cierto?, los pacientes hombres que en general tienen más conductas de riesgo, ¿sí? Más conductas disruptivas también. Ujú. Bien, este espectro bipolar además, ¿cierto? Aquí hay un continuo que es muy significativo, por ejemplo, el déficit de atención vendría a ser una especie de bipolaridad atenuada, ¿cierto? Porque hay mucho solapamiento de síntomas, están en el mismo continuo, al igual que la ansiedad, ¿cierto? Que son cosas que comparten el déficit de atención con el trastorno afectivo bipolar. ¿Y por qué están en el mismo continuo? Los momentos de hiperfoco, un paciente tiene una energización importante que no tiene habitualmente, ¿cierto? Y podría pasarse, por ejemplo, averiguando sobre la muerte de Michael Jackson desde las, no sé, 11 de la noche hasta las 7 de la mañana viendo videos, ¿sí? Porque el hiperfoco genera esta energización. ¿Mm? Y ahí es como esta motivación, que tiene un origen distinto, ¿cierto? Pero están en el mismo continuo. ¿Hasta qué punto, ¿cierto? También la reactividad por este tema de los canales dopaminérgicos puede pasar a ser también parte del espectro bipolar o la ciclotimia incluso igual. Ujú. Entonces, hay muchos pacientes que de pronto llegan con diagnósticos de déficit de atención, que llegan con un diagnóstico de trastorno límite de personalidad y muchas veces tiene que ver con un diagnóstico del espectro bipolar o un trastorno afectivo bipolar. ¿Ya? Ahora, esto del espectro bipolar es teórico. Hay muchos teóricos que hablan, ¿cierto?, de que no existen dos categorías, sino que más bien hay cuatro. ¿Ya? Y que hay pacientes que incluso tienen una prevalencia más hacia lo hipomaníaco que incluso hacia fases depresivas, o hay pacientes que ven muy atenuadas las fases hipomaníacas o maníacas y que tienden a ser mucho más cuadros severos de depresión. ¿Ya? Bien, Perdón que Marit, le interrumpa. dígame. Sí, perdón que le interrumpa. Lo que pasa es que la diapositiva no se mueve. No, sí, es que está bien, está ahí. Sí, sí, Ah, mi ya. diapositiva no tiene mucho contenido, sí, estamos Ah, hablando súper. ya. Bien, por ejemplo, una de las críticas importantes, por eso es que el espectro bipolar está bajo la lupa, ¿cierto? Que salió un libro también de un autor, que es Joel Paris, que un poco critica este espectro bipolar, ¿ya? Que se llama espectro bipolar soft, le dicen, o espectro bipolar blando. Ujú. Que involucra ¿qué? Que aquellos pacientes, ¿cierto? Que no categorizan y que no tienen toda la sintomatología intensa de la bipolaridad, vendrían a categorizar en este espectro bipolar soft, ¿sí? Entonces, yo podría decir, bueno, es como un ciclotímico de pronto, ¿cierto? Este espectro bipolar soft, porque antes, un poco, los pacientes que tenían esta bipolaridad más atenuada, en algunos aspectos eran más bien parecidos a los ciclotímicos, ¿sí? Pero bueno, los autores en general, como les decía, describen cuatro tipos de bipolaridad, y uno de estos son aquellos episodios intensos de depresión, ¿cierto? Ya no es bipolaridad tipo uno y tipo 2 que es hipomaníaco y maníaco, ¿cierto? Sino más bien hay episodios intensos de una depresión severa y que obviamente no categorizan para ciclotimia tampoco, pero con hipomanía o manía muy difusa y poco presente, ¿sí? Versus otros pacientes con una energización extrema, con dificultades para dormir, ¿cierto? Y ahí está el solapamiento también con los pacientes con déficit de atención que tienen bastantes dificultades del sueño. Hay muchos que tienen mucha hiperactividad y de pronto hay niños que tienen muchas dificultades para dormir y de pronto hay que medicarlos desde muy pequeños por el nivel de hiperactividad. Ujú.
Entonces, de ahí también hay un diferencial, ¿cierto? Estos problemas en la conducta infantil muchas veces son bipolaridades que se presentan a temprana edad, ¿ya? Y ahí el factor genético y la indagación en el sistema familiar es súper importante, ¿bien? Pero aquí exactamente lo mismo. Entonces hay pacientes que de repente están siempre arriba, ¿sí? Pacientes que nunca se cansan, que hacen un montón de actividades, ¿cierto? Que tienen pocas horas de sueño, pero que en general se perciben mucho más reactivos. Entonces son pacientes que son más bien iracundos. ¿M? Entonces de repente un paciente y que tú puedes llegar a confundir con impulsividad, ¿cierto? Un paciente que de repente, no sé, le tocaron la bocina, se bajó del auto, a agarrarse a pelear, ¿sí? Porque en el fondo en esta energización, imagínense el enojo, lo que provoca, ¿cierto? Una energización mucho mayor y un sistema mucho más activado del que ya hay. Por lo tanto, las conductas pueden llegar a un extremo, ¿sí? Sin embargo, este autor como que dice, mira, ¿sabes que en realidad este concepto de espectro bipolar soft o espectro bipolar blando, ¿cierto? Igual ha generado una inflación diagnóstica así como ha pasado con otros espectros, ¿sí? Y que evidentemente compromete un poco el rigor de aquellos criterios que ya habíamos definido con una larga data de investigación científica, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que ha habido un sobrediagnóstico porque hay un 25% de prevalencia artificial mediante estos síntomas que están subumbral. Ujú. Y que pudieran ser características de otros cuadros, por ejemplo, cuadros de personalidad. ¿Mm? También hay un error en la categoría, ¿cierto? Confundimos rasgos que son crónicos y que tienen que ver más bien con algo estructural o de personalidad, como por ejemplo lo son la labilidad emocional o pacientes que tienen inestabilidad emocional persistente y los confundimos con trastornos de ánimo o estos ciclos que son de origen biológico. ¿Ya? Porque hay una clara diferencia entre elementos limítrofes que no tienen que ver, si bien el paciente limítrofe tiene una carga genética importante, es decir, estos pacientes tienen un 55% de carga genética en el origen, en la génesis de este trastorno de personalidad. em, Acá hablamos de que en mayor grado, ¿cierto? Hay una carga genética incluso mayor que efectivamente en el TLP. ¿Ya? Aún así, habiendo una carga genética, la diferencia entre ambos es que uno se va a expresar igual a pesar de que no existan las condiciones ideales para que eso ocurra. En cambio, el TLP necesita, ¿cierto?, de estas condiciones del ambiente para hacer el efecto invernadero ideal que refuerce aspectos que vienen desde el temperamento. Ujú, ¿sí? En cambio, el otro podría expresarse igual, y lo van a ver ustedes con pacientes que tienen bipolaridad, que no tienen a veces ninguna dificultad familiar severa, ¿m? Que no han tenido negligencia parental, ¿cierto? Que no han tenido elementos que tienen que ver a lo mejor con situaciones de trauma, pero en donde efectivamente, si bien pueden haber dificultades, siempre hay dificultades en los sistemas familiares, no son severas como para haber provocado, por ejemplo, esta inestabilidad emocional o en la autoimagen o en elementos que de pronto tienen que ver con estas dos fases, ¿sí? También hay un sesgo farmacológico. ¿Por qué? Porque fíjense que en todo lo que tiene que ver con el aspecto del ánimo, siempre rápidamente se busca como diagnosticar y empezar un tratamiento farmacológico, ¿ya? Sin antes hacer ningún análisis de estas características, de estos síntomas, cómo se dan, cuáles son sus orígenes, y si efectivamente pueden existir elementos en el ambiente que a lo mejor están provocando ciertas exacerbaciones en la sintomatología, por ejemplo. ¿Ya? Entonces se reduce rápidamente. Si ve a un paciente inestable emocionalmente, les da igual si eso es un ánimo depresivo, no ven la morfología un poco de ese estado anímico, sino que más bien insertan rápidamente, por ejemplo, el antidepresivo. Ujú. Y es el fármaco a per se que se entrega el antidepresivo rápidamente con la intención de estabilizar al paciente.
No sé si alguna vez ustedes han trabajado en servicio público. El primer fármaco que se entrega a todo el mundo es la sertralina, ¿sí? Sertralina, escitalopram, ¿cierto? Paroxetina, pero todos antidepresivos. Ujú. Entonces, como además el filtro está hecho para que primero pasen por el médico y después por el psicólogo, muchas veces no se hace el análisis necesario, estructural del paciente para poder tratarlo debidamente. Y eso es grave, ¿ah? ¿Por qué? Porque la investigación hoy en día te habla un montón de un montón de situaciones que son tremendamente riesgosas para el paciente si tú utilizas el fármaco que no es el apropiado. Ujú. Y lo vamos a conversar un poquito acerca de eso. Bien, fíjense que una diferencia importante entre el TLP y el trastorno afectivo bipolar es que uno tiene una variación o fluctuación del ánimo que es autónoma. El trastorno bipolar no depende del ambiente, versus el TLP es muy reactivo al ambiente. Ujú. Por eso nosotros cuando hablamos del TLP, nosotros decimos, bueno, la kriptonita del paciente es lo relacional. ¿Sí? Todo lo que pueda ocurrir ahí, en general, el paciente puede responder con una crisis, ¿cierto? Y con una exacerbación importante de la sintomatología, ¿ya? De la impulsividad, de las conductas de riesgo, ¿cierto? De estas respuestas autodestructivas, a diferencia del trastorno afectivo bipolar, que es independiente o autónomo a las situaciones que ocurren en el ambiente. Como tiene esta carga más biológica interna, el paciente un día se despierta más depresivo y desanimado, sin energía, sin que haya ningún motivo aparente. Ujú. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los episodios depresivos o los episodios de hipomanía o manía em, pueden durar una gran cantidad de tiempo, a diferencia del trastorno límite de personalidad, que los estados anímicos son variables incluso dentro del día. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente limítrofe puede llegar a la casa súper contento porque le pasó algo bueno, qué sé yo, en el trabajo, llega a la casa y ve a la pareja molesta por X situación, y eso inmediatamente generar y desatar un nivel de angustia que activa, por ejemplo, todas estas pautas cognitivas que tiene el limítrofe. Ujú. ¿Sí? Y eso invadirlo profundamente. ¿Mm? En cambio, si un paciente con trastorno afectivo bipolar está en esta fase depresiva, no importa que tantas cosas buenas le pasen, no va a cambiar, ¿cierto? Ni se va, ni va a evidenciar cambios en el estado anímico producto de estas situaciones. ¿Mm? Entonces, muestra este patrón episódico que es claro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Los pacientes que tienen inestabilidad emocional, como lo son los pacientes TLP, tienen como comorbilidad importante y la más significativa, la comorbilidad número uno, es la depresión. Entonces, fíjense que eso puede llegar a confundir muchísimo al clínico, porque como es la comorbilidad número uno, si te topas con un paciente limítrofe depresivo, el paciente te va a referir en la polarización también, estos elementos que parecen opuestos. Por ejemplo, yo antes podía salir a carretear, ¿cierto? Pasármela súper bien, incluso consumía alcohol, salía con mis amigos, estaba todo el día saliendo, porque a veces es una estrategia evasiva, ¿cierto? Salir, ir de fiesta, beber alcohol, y de repente se deprimen y empiezan a aislarse y empiezan a replegarse mucho más, empiezan las conductas de riesgo, pero ya no, ¿cierto? Más hacia afuera, sino más bien son conductas hacia adentro. ¿Sí? Porque empiezan las características depresivas, ¿vale? Entonces, ahí podríamos llegar a confundirnos, ¿ya? Ahora, ¿qué podría desarmar toda esta confusión? Una buena historia clínica, ¿sí? Una buena historia clínica en donde yo vea que, por ejemplo,
Hay un padre, una madre que tiene características similares a la de su hijo respecto de la impulsividad, inestabilidad emocional, inestabilidad de la autoimagen, ¿cierto? Em, y otros aspectos que son también temporales en el limítrofe. Por ejemplo, un paciente limítrofe puede tener ideación paranoide producto del estrés, pero un paciente y va a recuperar, ¿cierto? Recupera inmediatamente el juicio de realidad, pero un paciente con trastorno afectivo bipolar, si llega a psicotizar o llega a aparecer esta ideación paranoide, puede ser mucho más peligroso en estos pacientes y por lo tanto también puede durar mucho más tiempo, ¿ya? Y una vez acabe la fase, el paciente puede recuperar su estado emocional basal. Ujú. Porque el paciente no está ciclando todo el tiempo, convengamos eso, ¿cierto? También hay un estado emocional basal. Hay pacientes que en un año jamás han hecho episodios de manía o hipomanía, tuvieron un episodio, incluso también, y que en el fondo ese episodio nunca más se volvió a presentar, ¿ya? Así como también pudo haber tenido un transcurso de 2 años sin deprimirse, y que efectivamente tú puedes decir, vale, hay ciclos que están más espaciados, pero siguen aún estando presentes, ¿ya? Em, ¿Qué es lo otro que puede ocurrir? Los pacientes con TLP reciben mucho, en primer orden, el diagnóstico de depresión. Entonces te van a referir diagnósticos de depresión persistente. Te van a decir, mira, ¿sabes qué? La primera vez que yo fui al psiquiatra me diagnosticaron con depresión severa, ¿cierto? Con ideación suicida, con las autolesiones y todo eso. Y después te van a decir, bueno, eso pasó, ¿cierto? Pasó un tiempo, después pues, me volvió a pasar algo muy malo, y nuevamente volví al psiquiatra y me volvieron a diagnosticar con depresión, ¿sí? ¿Ah? Y eso es porque rápidamente no vieron cómo efectivamente había un patrón persistente, ¿ya? Que eso explote ahí en un intento de suicidio no quiere decir que para atrás no haya sido disfuncional en algunos otros aspectos, ¿m? Y que lo vemos en la historia clínica, ¿ya? Mira, otro aspecto, además de la duración, ¿cierto? Este inicio. Acá hay un quiebre vital evidente, ¿cierto? Por ejemplo, en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, ¿sí? En cambio, en estos pacientes hay una dificultad para la regulación emocional que es persistente y eso está presente desde la infancia temprana. A diferencia de lo que dice el DCM, ¿cierto? El diagnóstico no se puede hacer si no es de los 18 años en adelante. Bueno, la investigación ahora dice todo lo contrario. De hecho, el DCM-5TR especifica que el trastorno límite de personalidad tiene su aparición sintomática a inicios incluso de la adolescencia. Pero como son dificultades del temperamento también, es decir, estos niños nacen con mayor sensibilidad, dificultades para la heterorregulación, ¿cierto? Y también en estos intentos de los padres por intentar regular al niño es que ocurren cosas también. Ujú. Es decir, el cuidador muchas veces que tiene escasas o nulas habilidades parentales se agota y genera situaciones de invalidación o genera situaciones de negligencia en mayor extremo. Ujú. ¿Ven? Entonces, a- eh, el TLP tiene este inicio con dificultades desde la temprana edad, en cambio el otro existe este quiebre. O sea, el paciente es capaz de definirte, mira, un día yo pasó esto y lo que más eh, pueden describirte es primero haber sufrido un episodio o haber transitado un episodio depresivo, ¿ya? Es un episodio depresivo severo, ujú, moderado a severo, ¿ya? Estos pacientes no tienen episodios depresivos leves. ¿M? Lo otro que también yo quisiera agregar es que hoy en día con la cantidad de información que hay en Internet, los pacientes a veces llegan con un lenguaje que obviamente también confunde, ¿ya? Por ejemplo, te pueden decir me deprimí. Y si uno indaga, realmente eso no es depresión, ¿cierto? Es haber estado quizás con el ánimo más bajoneado, más triste, con mayores dificultades quizás para hacer algunas cosas que requieren de mayor esfuerzo emocional y cognitivo, em, pero que no es una depresión propiamente tal. Por eso es importante preguntar, bueno, ¿a usted le diagnosticaron la depresión? ¿Basado en qué criterio? A ver,
¿Qué le hizo pensar a usted, por ejemplo, que estaba deprimida? O basado en qué criterio? ¿O basado en qué situaciones que se le diagnostica la depresión? ¿Sí? ¿Se recuerda? ¿Le hicieron una retroalimentación de eso? Si no, igual es algo para reconsiderar. ¿Ya? Hoy en día los pacientes están mucho más autónomos y activos respecto de sus tratamientos porque, bueno, también la información disponible también ayuda a empoderar a algunos pacientes, no todos hacen mal uso de esa información. También algunos se empoderan y conocen más sobre diferentes tipos de tratamientos y eso les permite entender cuando hay algo que no está funcionando, ¿ya? Em, Así que de todas maneras esa información igual ayuda a los pacientes más jóvenes, pero cuando hablamos de deprivación, ¿cierto? No sé, por ejemplo, en el servicio público, la mayoría de los pacientes no tiene idea qué se les diagnosticó, eh, para qué sirve cada medicamento, ¿cierto? Y las explicaciones en general a veces suelen ser muy vagas también, ¿ya? Respecto de cuál es la funcionalidad de la medicación. ¿M? Bien, aquí les puse una tabla comparativa respecto de los criterios, ¿cierto? Por ejemplo, el gatillante del humor acá yo les dije que es endógeno, ¿cierto? Que es autónomo respecto de las variables del ambiente. En cambio, el paciente con TLP es reactivo, ¿cierto? Aspectos que tienen que ver con lo interpersonal. Es decir, yo les dije, las relaciones son la kriptonita de estos pacientes y suelen ser reactivos a la invalidación, al rechazo o al abandono, ¿ya? Pues son pacientes muy sensibles a la invalidación, ujú, en cualquiera de sus formatos, ¿sí? En cualquiera de sus formatos. Bien, también hay una otra dimensión clínica que si bien se solapa, que es estos ciclos, ¿cierto? En el trastorno afectivo bipolar es más lenta, puede durar semanas o meses, ¿cierto? Y en cambio en el TLP es ultra rápida, puede durar minutos, horas. Si bien al paciente le cuesta retomar su estado emocional basal, puede tomarle un par de días, ¿cierto? Retomar el estado emocional basal y quedarse rumiando un poco respecto de ciertas situaciones conflictivas o problemáticas. La cosa es que la reactividad emocional en algún punto baja. Ujú. Como está asociado también al quiebre de la mentalización, en algún punto estos pacientes recuperan nuevamente la mentalización. Por eso son pacientes de pronto a veces tan culposos porque logran integrar que esa impulsividad, ¿cierto? Apareció desde ahí, no fue algo planificado y que de pronto eso entorpeció, ¿cierto? Su respuesta frente a ciertas dificultades de las relaciones. Ujú. Lo otro es que si bien pueden compartir este afecto depresivo, ¿cierto? Lo que se observa más bien en el trastorno afectivo bipolar tipo 2, que es el que más se puede confundir de pronto, es esta apatía o este retardo psicomotor. Ya un paciente que es más lento, que le cuesta realizar actividades de la vida cotidiana, ¿cierto? Un paciente en el cual tú notas que hay una eh, baja capacidad incluso para poder procesar cognitivamente algunos elementos y que lo hacen muchas veces más reactivo incluso, o más enojones, ¿cierto? Que también se solapan estas dificultades con la ira, pero son pacientes que están persistentemente de ese modo, ¿sí? En cambio, el paciente TLP tiene este dolor, eh, que, que más bien tiene que ver con aspectos relacionales, pero expresa este vacío existencial y la necesidad un poco del otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque se observan a sí mismos como desprovistos de recursos, ¿cierto? Y en donde efectivamente hay una preconcepción del resultado de las relaciones, ¿ya? Es más bien un sufrimiento psíquico. Estos pacientes sufren por las apreciaciones y la forma en la que se relacionan con los problemas, ¿sí? ¿Mm? Que la mayoría de las interpretaciones es un poco este riesgo al abandono, ¿ya? Al rechazo o la invalidación. Eh, Otro aspecto es que las autolesiones no necesariamente siempre están presentes en el trastorno afectivo bipolar. Hay pacientes bipolar tipo 1 que no tienen absolutamente ninguna conducta autolesiva, ¿ya? Versus es muy frecuente en los pacientes limítrofes la conducta autolesiva, el suicidio en pacientes con trastorno afectivo bipolar es mucho más severo que en pacientes limítrofes, porque los pacientes limítrofes tienen estos intentos desde la impulsividad.
Por lo tanto, no planifican. Si se pillaron un sachet de 20 pastillas y se tomaron las 20 pastillas, no buscaron más, ni planificaron el método, ni investigaron ni nada, fue lo que pillaron a mano y en ese sentido, ¿cierto? La tasa de suicidio es menor en los pacientes con TLP que la tasa de suicidio en pacientes con trastorno afectivo bipolar. ¿Ya? Mayormente en los pacientes que tienen autolesiones, por ejemplo, en el trastorno bipolar tipo 2 o incluso intentos de suicidio, suicidio consumado, hablamos de fases que llegan a niveles extremos, ¿sí? Fases mixtas que son severas, pacientes que eh, hacen intentos de suicidio o incluso lo concretan en episodios de psicosis em, que se dan a veces en la manía, ¿cierto? El paciente puede psicotizar o incluso también tener una mala respuesta a algunos medicamentos cuando se diagnostican mal. Em, yo tuve un paciente que estaba en un estado pseudopsicótico, ¿cierto? Ya un poco más extraño, medio delirante, producto de un maltratamiento. Ujú. Y rápido, muy rápido. No todos los pacientes bipolares viran, ¿ah? No todos van a virar con el antidepresivo, pero la probabilidad es muy alta, ¿sí? La probabilidad es muy alta, sobre todo con dosis que son, por ejemplo, este paciente no respondió a la sertralina, creo que con la dosis más baja, y cuando llegó a la dosis terapéutica, hizo el viraje. ¿Mm? Y en el TLP, toda la autolesión y todos los intentos de suicidio usualmente son producto de las dificultades de la regulación emocional y obviamente esta necesidad, ¿cierto?, desesperada de poder aliviar estas sensaciones que lo colapsan, ¿sí? Ujú. Bien. Y por eso hay que desmitificar un poquito. Pacientes bipolares no necesariamente van a ser pacientes con este nivel de intensidad afectiva, ¿ya? O con niveles de desregulación emocional importantes. Yo he tenido pacientes con trastorno afectivo bipolar que en términos relacionales andan súper bien, que evidentemente el cuadro, cuando no ha sido diagnosticado a tiempo, genera dificultades en lo relacional y en el ambiente también, pero cuando son diagnosticados a tiempo y llevan buenos tratamientos, no necesariamente van a estar asociados a otros elementos más severos, ¿ya? O a otra sintomatología que podría llegar a solaparse con el TLP. ¿Mm? Bien, sé que había una manito levantada, pero las preguntas las vamos a dejar para el final, así que ahí anote su pregunta y después tratamos de resolverla si es posible y alcanzamos también en el tiempo. Ya, hay un costo tremendo en el retraso del diagnóstico y esto desde la infancia hasta la adultez. Como les digo, hay muchos cuadros bipolares que como son algo hereditario, o sea, son un factor genético, em, de alguna manera puede tener un alto costo. ¿En qué aspecto? En que muchas veces, como les digo, pasa desapercibido a veces por trastornos conductuales, por déficit de atención con hiperactividad, sin una buena respuesta a los fármacos y que terminan medicados solo con antipsicóticos, ¿sí? Porque hay muchos pacientes que no tienen buena respuesta al metilfenidato o a siempre se, no sé, siempre se me olvida cómo pronunciar el Samexit, ¿cierto? El Neuroc, que es otro componente. Entonces no tienen buena respuesta a esos fármacos con un ingreso temprano, ¿cierto? Y ahí lo que se hace es observar al menos la conducta por 6 semanas para ver si es que efectivamente hay una variación, ¿ya? Y eso es bien simple, es cosa de que usted se tome el tiempo 6 semanas y mandarle una pautita a la mamá, ¿cierto? O al papá para que dentro de 6 semanas pueda observar el comportamiento de su hijo, así como también en el colegio. ¿Ya? Para saber si existen estas variaciones, que usualmente los niños, como las características depresivas son distintas y tienden más a la irritabilidad, ¿cierto? Entonces de pronto esa irritabilidad se traduce a problemas conductuales. Ujú. Así como también puede traducirse a la falta de energía, dificultades para hacer cosas, ¿cierto? Para hacer las tareas, em,
y que la adultez se traduce a otros elementos, dificultades para trabajar, para hacer cosas de la vida cotidiana, lavarse los dientes, comer, ¿cierto? Y todo lo que implica el cuidado en la rutina, ¿sí? Entonces, efectivamente hay un costo en qué aspecto, en qué puede hacer al paciente, un paciente que puede ser tratado y que este tratamiento es tan sencillo porque tiene una buena recuperación en un gran porcentaje con el tratamiento farmacológico, ¿sí? Que no es tan psicoterapéutico como el trastorno de personalidad, ¿m? Que ahí es como 50 y 50, ¿cierto? 50 o 40 y 60, ¿cierto? Pero acá los medicamentos son tan fundamentales, ¿cierto? Que retrasar el diagnóstico podría provocar efectos secundarios innecesarios producto de sobremedicar a un paciente. Porque imagínense, en la infancia estuvo con estos fármacos, no tuvo una buena respuesta, ¿sí? Tomó desde, no sé, cierta edad a muy temprana edad antipsicótico y te das cuenta que después la lista de fármacos es inmensa, ¿sí? Y ahí tenéis pacientes que por lo menos están tomando 6 fármacos y que la polifarmacia jamás ha sido recomendada para sostenerse tanto tiempo, ¿cierto? Eso se hace para estabilizar a un paciente. Después de eso se espera que algunos fármacos se vayan quitando porque tienen esa función y cumplen esa función de estabilizar y luego, ¿cierto? Se supone que en un tratamiento un paciente debería andar bien en algunos aspectos, ¿sí? Ahora, hay medicamentos que aquí no se pueden dejar. Ujú. Que muchas veces no pueden, los pacientes, algunos pacientes no pueden optar a dejar sus fármacos, ¿ya? Como esto, les digo yo, tiene un carácter genético importante. Ya, también obviamente la confusión diagnóstica, imagínense, estadísticamente puede llevar a retrasar 8 a 10 años el diagnóstico correcto, para ambos lados. Ujú. No sé si ustedes han atendido pacientes con TLP, han pasado por múltiples diagnósticos, por múltiples tratamientos. Y qué desesperanzador para un paciente, ¿cierto? Haber intentado tantas veces y que de pronto solamente por, no sé, a veces desinformación, ¿cierto? A veces por apresurarse y precipitarse a entregar un diagnóstico es que cometemos algunos errores y también porque algunos fármacos pueden cambiar la morfología, ¿cierto? De los síntomas. Ujú. Bien. Si bien hay algo compartido aquí, los pacientes, por ejemplo, limítrofes, tienen, y la investigación así lo refiere, no tienen una buena respuesta a los antidepresivos, a menos que estén deprimidos, ¿cierto? A menos que tengan comorbilidad con depresión, tienen una buena respuesta al tratamiento, pero la inestabilidad emocional sigue estando. Por lo tanto, si hay algo que comparten con el TAP, es que efectivamente toman también estabilizadores de ánimo, ¿cierto? Para poder manejar estas fluctuaciones también que tienen y que son tan rápidas. ¿M? Pero no el litio, la lamotrigina, ¿cierto? El fármaco más utilizado y que más investigación tiene en TLP es la lamotrigina. No a diferencia del TAP, que en el TAP siempre el medicamento per se y con mayor investigación es el litio. Bien. Bien, miren, fíjense que el abordaje terapéutico moderno, así como han ido cambiando un poco también las investigaciones respecto al uso de la polifarmacia. Por ejemplo, en el TLP antes tapizaban a los pacientes en pastillas y antipsicóticos, ¿cierto? Y un montón de cosas porque la conducta de desregulación emocional incomoda tremendamente a otros, ¿sí? Entonces, y bueno, también por los riesgos que eso implica cuando hay un paciente autolesivo, cuando hay un paciente también con una ideación suicida. Sin embargo, la investigación farmacológica refiere, por ejemplo, el tratamiento general psiquiátrico para el TLP, refiere que em, los pacientes suelen hacer remisión de sintomatología con el paso del tiempo y que a veces incluso lo hacen sin haber cursado ningún tratamiento psicoterapéutico y que las conductas que son más autodestructivas o severas tienden a ceder con el paso del tiempo.
¿Y por qué creen ustedes eso? Bueno, porque un paciente más viejo no va a tener la energía, a lo mejor, de estarse cortando y también por una cuestión social, ¿ya? También hay mucha regulación en ese aspecto. Ujú. Entonces, yo por lo menos he visto muy poco paciente, si bien he visto paciente suicidal de mayor edad, ¿cierto? 35, 37, yo diría que sobre los 38 años, paciente que es suicidal, muy poco paciente autolesivo. Eso usualmente se presenta en edades tempranas y de hecho el pic de autolesiones es entre los 12, si no me equivoco, y los 27 años. Ujú. Y creo que incluso 27 años menor hasta los 25. Bien, es como el pic autolesivo que un paciente limítrofe puede tener. Entonces, si la investigación ha demostrado que estos pacientes ceden su sintomatología más severa con el paso del tiempo, la sobremedicación y el uso extensivo de fármacos no tiene ningún sentido. Ujú. Entonces, ¿aquí qué indica esto? Que en el fondo en el TLP lo principal es buscar la estabilización del paciente y que después todo el trabajo queda para la psicoterapia. ¿Sí? A diferencia del trastorno afectivo bipolar, que la estabilización principal es neuroquímica, ¿ya? Y que la terapia tiene un enfoque más bien asociado a, por ejemplo, la identificación de las fases para que el paciente tenga un plan más estructurado y más claro de qué es lo que puede hacer para ayudarse a sobrellevar estos elementos, incluso también con el trabajo de la aceptación de la enfermedad, eh, que también puede ser un proceso difícil para el paciente y que implica un dolor real, no propio, ¿cierto?, del trastorno en sí. ¿Sí? Sino más bien de un tránsito de la salud, de un duelo asociado a la salud. Ujú. Y también la creación de rutinas, ¿cierto? Y estructuras que protejan, ¿ya? La estabilización de los vínculos también, el trabajo principalmente con la familia. ¿Para qué? Para proteger, ¿cierto? Estos virajes y que la familia también pueda alentar y alertar, ¿cierto? De ciertos elementos que pudiesen estar siendo riesgosos para el paciente. Bien. En cambio, en el trabajo de la personalidad limítrofe, el mayor porcentaje de éxito está asociado al tratamiento psicoterapéutico de especialidad. ¿Sí? Ahora, la estabilización es muy significativa. Es como la primera parte, ¿cierto? El pretratamiento es estabilizar farmacológicamente un paciente. Pero después de eso hay muchos medicamentos que se van retirando, ¿ya? Eso es lo que la investigación refiere ahora. Ahora, en el ejercicio profesional vemos que eso muchas veces no sucede, ¿cierto? Y que tenemos pacientes de una data de, no sé, 10 años con los mismos medicamentos. ¿Mm? Entonces ahí es importante empoderar al paciente respecto de su sintomatología. Bueno, si ve que un medicamento no le está haciendo efecto, es súper importante que él mismo le refiera al psiquiatra, porque nosotros no podemos suspender tratamientos, pero que le refiera al psiquiatra que ese medicamento, o sea, no sé, hay veces que los pacientes con lo inestables que son, a veces, no sé, no se toman los remedios por 2 meses, después se los vuelven a tomar y se dan cuenta que no hay ninguna diferencia. ¿Mm? Lo otro es que en el trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, pueden estar o no estar contraindicadas las benzodiazepinas, no hay ningún estudio concluyente al respecto. Sí pueden tener un buen uso para pacientes que tienen una tendencia más ansiosa, ¿ya? Que es muy frecuente la ansiedad en un trastorno afectivo bipolar. En cambio, en el TLP está contraindicada, pero así contraindicada sin ninguna exclusión. ¿Mm? Morfológicamente, estos pacientes en el cerebro tienen la estructura, ¿cierto?, del estacionamiento del opioide dañado. Ujú. Por lo tanto, si bien el opioide, o sea, la benzodiazepina hace lo que tiene que hacer respecto de disminuir, ¿cierto?, la activación del sistema nervioso central, al desinhibir al paciente puede producir aumento de la impulsividad e incluso también algunos estudios han demostrado que posterior a la toma del fármaco hay un aumento, ¿cierto?, significativo de la ansiedad y un pico tan sostenido que hace que en el fondo el paciente incluso tenga la probabilidad de volverse adicto a la benzodiazepina. ¿Mm?
en un periodo mucho menor del que incluso el medicamento establece. Bien, entonces, eh, como para estabilizar, ¿cierto? Farmacológicamente a un paciente con un trastorno afectivo bipolar están los estabilizadores del ánimo y como les dije yo, que el litio es el medicamento per se utilizado para evitar y disminuir obviamente el riesgo a la manía y el suicidio también, ¿ya? Así como también lo son los antipsicóticos que en las investigaciones muestran que los más seguros y los más utilizados son, ¿cierto? La quetiapina, la lurasidona o el aripiprazol, ¿ya? Que el aripiprazol ayuda bastante también con los componentes más cognitivos de repente que aparecen producto eh, de ciertos estados, ¿ya? Y obviamente la monoterapia, ¿cierto? Utilizar exclusivamente antidepresivos podrían descompensar a este paciente, provocar un viraje, ¿cierto? O facilitar estas fases mixtas más inestables y eso obviamente podría llegar a confundir el diagnóstico, porque al hacer las fases mixtas más inestables podría confundirse con un TLP, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, si bien el uso de antidepresivos no está contraindicado junto a un estabilizador de ánimo, y que también se utiliza en pacientes con TLP, sí está contraindicado su uso exclusivo, ¿ya? Ahora, como les dije, no todos los pacientes con trastorno afectivo bipolar necesariamente van a ciclar, ¿ya? No todos, pero aumenta la probabilidad de que eso ocurra. ¿Mm? Bueno, igual a veces hay pacientes que hacen mala respuesta al carbonato de litio. ¿Ya? Yo tuve un paciente que generó una crisis epiléptica producto del consumo del litio y tiene una bipolaridad, ¿cierto? Eh, que además hizo un episodio de psicosis, em, producto de haber estado tanto tiempo sin tratamiento y entre medio al parecer hubo consumo de alcohol. em, Finalmente está con ácido valproico y la lamotrigina. Ya está con ambos medicamentos, ¿sí? Porque hizo una mala reacción al litio. Eh, Usualmente, pues, la lamotrigina, por ejemplo, para pacientes que tienen como esta, más bien parece una ciclotimia, ¿cierto? El uso de la lamotrigina está más indicado a diferencia de pacientes con trastorno afectivo bipolar, ¿ya? Respecto a la psicoterapia de especialidad para trabajar, ¿cierto? El TLP, porque yo les dije acá que este manejo se divide, o sea, más que dividirse en dos, es distinto para cada uno de estos cuadros, ¿cierto? Acá principalmente está la estabilización farmacológica y en el otro aspecto asociado al TLP tenemos el trabajo de eh, enfoques que son de tercera generación y principalmente también terapias que se centran en el desarrollo de habilidades para la regulación emocional, ¿ya? Ya sea la terapia dialéctica conductual, ya sea la terapia de la mentalización y también está, por otro lado, que no es un modelo de tercera generación propiamente tal, pero que proviene de los modelos psicodinámicos, es la terapia de la transferencia, ¿ya? Que es creado por Otto Kemper, que tiene también una base importante teórica de visualización de estos cuadros, ¿cierto? Asociados a las estructuras limítrofes. Bien. Ahora, ¿en qué casos podríamos utilizar, por ejemplo, alguna de estas terapias que son muy útiles, ¿cierto? También para los trastornos afectivos bipolar, pero en una intervención mucho más breve? Acá sería la terapia dialéctica conductual. ¿Por qué? Porque esta terapia igual apunta al entrenamiento de habilidades, ¿cierto? Por ejemplo, al manejo de algunos elementos que tienen que ver con actividades de cuidado de la vida cotidiana, algunas estrategias de eficacia interpersonal, que por ejemplo permita sobrellevar el malestar en alguna de estas fases que pueden verse más atenuadas o incluso también se acortan con el tratamiento farmacológico. No es que el paciente no vaya a ser fase, los pacientes notan cuando ingresan a veces una fase que es un poquito más depresiva, con el ánimo más bajo, pero ya no tiene la misma intensidad, ¿cierto?, que tenía efectivamente sin el tratamiento farmacológico.
¿ya? Entonces, la única terapia que de alguna manera podría ser más efectiva para acompañar, ¿cierto?, el tratamiento farmacológico de estos pacientes es la terapia dialéctica conductual, ¿ya? Que trabaja aspectos que tienen que ver con los valores, aspectos que tienen que ver con la estructura de la rutina, el cuidado personal, ¿cierto? Y esos elementos que pueden ayudar a sostener al paciente y estructurar también elementos que protejan al paciente, ¿sí? No así la terapia de la mentalización y la terapia de la transferencia que buscan, ¿cierto? Por ejemplo, la de la mentalización específicamente buscaría trabajar los elementos asociados a la desregulación emocional y eso no necesariamente va a estar presente en pacientes con trastorno afectivo bipolar, ¿ya? Una desregulación emocional importante que no les permita capacidad mentalizadora. Ujú. Yo tengo pacientes con trastorno afectivo bipolar que tienen su capacidad mentalizadora intacta, ¿cierto? Distinto es cuando el cuerpo se regula y funciona de otras maneras, ¿cierto? Pero cuando reciben la medicación adecuada, esto funciona súper bien. Ujú. Ya, y la terapia de la transferencia lo que busca es la integración de los elementos, ¿cierto? Que están más fragmentados, de esta polarización que tiene el TLP, de todo es bueno, todo es malo, yo me veo como un ser desprovisto de recursos, versus los otros son los idealizados, ¿cierto? Los que me van a contener, me van a cuidar, me van a proteger, y que en el fondo también me van a entregar eso que yo siento que no tengo, ¿sí? Entonces busca integrar todos estos elementos para mejorar la estructura del yo. ¿Ya? Bien, aquí les dejo algunos gráficos en relación a las respuestas del trastorno afectivo bipolar con fármacos versus psicoterapia, ¿cierto? Y también cuando hablamos de pacientes con TLP que tienen una súper buena respuesta a la psicoterapia versus a los fármacos, es la respuesta de un 30%. Es decir, un paciente con TAP podría avanzar mucho más con un tratamiento farmacológico que con un tratamiento psicoterapéutico. ¿Ya? A menos que exista comorbilidad con algún otro elemento y ahí la psicoterapia cumple una función importante. Ujú. Como en el manejo de la ansiedad, ¿cierto? Y todas estas cosas que a veces son muy significativas y configuran cuadros y categorizan para cuadros independientes del TAC, ¿ya? A diferencia, ¿cierto?, del TLP, que en un 80% responde o debería responder mejor a los procesos terapéuticos versus, ¿cierto?, el tratamiento farmacológico viene a ser un cogarante nomás, ¿ya? Algo que te apoya y te aporta a la flexibilidad cognitiva de los procesos de psicoterapia, que favorece más el aprendizaje finalmente, ¿ya? Ahora, también los antidepresivos están como contraindicados en el TLP, ¿ya? Están contraindicados, como les decía yo, porque no, más que contraindicados en el sentido de que generen efectos secundarios negativos, es que no hacen nada, ¿ya? No hay una evidencia importante de que ayuden a estabilizar el ánimo de estos pacientes. ¿Mm? Bien, entonces, aquí les dejo una frase, ¿cierto?, de este autor. Que es Joel Paris, que sacó este libro que se llama Espectro Bipolar, que es diagnosticar espectro bipolar a quien sufre un trastorno límite de personalidad no solo es un error de nomenclatura, ¿cierto? Sino más bien es una condena a la polifarmacia inútil y privarlo de la psicoterapia que reestructura su personalidad, ¿cierto? Y viceversa también. Eh, Intentar convencer a un paciente bipolar que la terapia le va a ayudar de sobremanera por sobre su tratamiento farmacológico es algo inútil y que efectivamente no le permite un buen desarrollo de su tratamiento y una buena mejora también, ¿ya? Por lo tanto, eso va a impactar directamente en su calidad de vida. Bien. Bien, ahora preguntas o comentarios respecto de esto. Evelyn, ¿Aló? ¿Se escucha? te escucho. Dime, Evelyn. Ya, mira, bueno, primero decir que quedé muy fascinada con el seminario. Ujú. Si bien me dedico al área educacional como psicóloga, tengo experiencia en la parte clínica desde ser familiar de personas con el diagnóstico. Y aquí es Mm. donde viene mi pregunta, basado en todo lo que comentaste, que es súper importante, más lo que yo vi. Cuando nos enfrentamos a estos diagnósticos de bipolaridad o de TLP, ¿qué deberíamos descartar o deberíamos esperar, por ejemplo, de un psiquiatra que nos indique de otras cosas que tienen que ver con tipo biológico, por ejemplo, con otro tipo de enfermedades?
Mm, que puedan indicar, por ejemplo, que el tratamiento no está haciendo efecto, no porque hay un mal diagnóstico a lo mejor, sino porque hay otra condición a la base o porque a lo mejor alguna enfermedad pueda mostrar sintomatología que se pudiese confundir. ¿Ya? mm. Ya, Eso es mira, como... Sí. dime. Ah, no, es que quería, es que a mí lo que me pasó en específico fue que, por ejemplo, al ver en un TLP que no había respuesta, no sé, te digo, aparte que se demoró el diagnóstico, todo lo que tú contaste, llegó un punto en que ningún tratamiento lograba hacer esta compensación que tú dices. Y Ujú, resulta que había, bueno, en este caso era una enfermedad genética muy rara y extraña, pero nos dimos cuenta de que no hubo de la comisión que evaluó el caso, nunca hubo este análisis como de, oh, veamos si hay algo biológico que esté mm, haciendo de que a lo mejor esto no se pueda pasar. En este caso mi hermana no producía cortisol, tenía muy, ex- muy bajito el cortisol. Entonces... ¿Qué deberíamos esperar si en este caso que es como atípico que me pasó a mí? Pero ¿qué mm. deberíamos esperar? Bueno, yo siento que la especialidad requiere un poco de eso, de tener un enfoque integral. Por ejemplo, yo domino muchos aspectos que tienen que ver con los medicamentos. O sea, si yo me dedico, por ejemplo, a tratar trastornos de personalidad o cuadros de alta complejidad, veo también cuáles podrían ser las enfermedades médicas que solapan y nos pueden cejar al observar ciertos síntomas. A mí me pasó con un paciente que yo decía, va, mira, pero ¿por qué le cambian y le cambian los fármacos y no reacciona? O sea, no hay ninguna diferencia. Y yo veo que hacemos terapia, psicoterapia, y resulta que, chuta, yo voy viendo que llega igual, o sea, sale más o menos compensada y después cuando llega nuevamente llega igual. Entonces, no es una mujer que esté haciendo mal las cosas en términos prácticos de la vida, ¿cierto? O que ella misma esté echando a perder más, por ejemplo, no sé, lo que le está pasando, ¿cierto? Entonces yo dije, esa persistencia no es, está rara, ¿sí? Entonces finalmente ahí como que consultamos, hicimos una especie de consultoría, vimos el caso y efectivamente nos dimos cuenta y ahí uno de los psiquiatras sugirió que esto también podría ser neurológico a propósito de los antecedentes que el paciente tenía, ¿sí? Y eso en una observación de no más de 3 semanas. Ujú. De no más de 3 o 4 semanas. ¿Por qué? Porque ella ya venía con un tratamiento hace mucho tiempo. Los reportes eran nulos. ¿Sí? Entonces, ahí como que tú ves que no es una paciente que tenga poca credibilidad o que en el fondo, no sé, no quiera tomarse los fármacos, era una paciente que había respetado su tratamiento farmacológico hasta el final y que tenía estos aspectos neurológicos. Otro elemento importante es que cuando hay también ciertas, yo siempre pregunto por cosas médicas, no sé, ¿hay algo que te duela de forma persistente? ¿Por qué? Porque esas cosas también aumentan la vulnerabilidad emocional, ¿cierto? Entonces, es parte de la entrevista. Y un paciente me dijo una vez, ¿sabes qué? A mí me duele mucho la cabeza, ¿cierto? Y eso es algo persistente. Bueno, le dije yo creo que sería bueno que lo vieras, porque estar con dolor de cabeza todos los días te pone más irritable, o sea, yo creo que a cualquiera, ¿cierto? Entonces, dale, te voy a dar el espacio para que veas eso, ¿cierto? Y te preocupes de este aspecto. Lo derivaron al neurólogo y el tipo tenía una epilepsia frontotemporal que evidentemente lo hacía más impulsivo e irritable, ¿sí? O sea, él ya era medio enojón a la base en términos de características de personalidad, pero eso exacerbaba mucho más el uso de su corteza prefrontal, ¿sí? Se veía muy disminuido producto de esta actividad epiléptica. ¿Mm? Entonces, yo creo que es el conocimiento, ¿cierto? Que si tú te vas a enfrentar a un profesional que es un experto, te esperas un enfoque que sea integrador, ¿cierto? Que tú preguntes por diferentes variables y que no nos centremos simplemente en la sintomatología o incluso también en la narrativa del motivo de consulta, ¿ya? Ahora, obviamente, hay problemas que son más sencillos, que nosotros nos centramos en la narrativa del paciente, ¿cierto? Pero yo creo que es súper importante también tener un trabajo a la par, en donde si yo veo que mi paciente tiene estas dificultades, que ha persistido, un poco conversar acerca de lo que ocurre, contactar al psiquiatra, sugerir ciertos elementos. Cuando hay un equipo es más sencillo, pero cuando estás trabajando solo, yo creo que una de las cosas principales que debería esperar es que ese psicólogo, por ejemplo, tome contacto con el psiquiatra o que el psiquiatra tome contacto con quien es el tratante, ujú, para ver si coinciden un poco en las visiones.
Y lo otro que yo creo que es significativo es el entrevistar a algún familiar. El que se queda con la pura entrevista individual, cuando un paciente tiene características severas, yo digo, eso no te da un sesgo importante en la información. Y no solamente, o no porque uno quiera que el familiar venga un poco a rectificar lo que el paciente dice, porque eso no tiene ninguna importancia, ¿cierto? Sino más bien lo que uno espera es que de alguna manera podamos observar o tener otras narrativas o definiciones también del problema, sin necesariamente hacer de una exclusivamente la verdad y en lo que vamos a basar el tratamiento, ¿ya? Y yo creo que lo otro importante es la actualización, ¿cierto? Esperar que em, terapeuta o este tratante esté actualizado, ujú, que tenga una visión también ética y que cuestione, ¿cierto? Todos los elementos aprendidos para atrás. Si no cuestionamos las cosas que nos enseñaron en el pregrado y nos quedamos con una forma estándar de hacer las cosas, yo creo que eso obviamente no te habla de un buen ejercicio profesional, ¿ya? Bien, espero haber sido de ayuda, haber respondido tu pregunta. Ahora tengo acá a la Lorena y después el Ricardo. Hola Nicole, muchas gracias por la exponencia. Te quería hacer una pregunta. Yo tengo una paciente que tiene bipolaridad, autismo y tiene TLP. Ujú, Me ha sido un poco difícil. Hay momentos obviamente en que ella está demasiado bajoneada, pero estoy tratando más desde el punto del TLP. Yo te quería hacer una pregunta, Nicole. Dado en mi caso, ujú. ¿qué herramientas tú sugieres como para poder ser más efectiva la psicoterapia? A ver, yo creo que estáis frente a una situación súper complicada porque vais a tener que hacer un montón de adaptaciones ahí. Ya, ahora yo creo que hay bastante, independiente del diagnóstico, ahí hay un solapamiento de síntomas importante. Por lo tanto, si tú te basas en eso, ¿cierto? No importa cuál sea el diagnóstico, el entrenamiento de habilidades para la regulación emocional, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría que cambiar? Quizás la forma. ¿M? Que a lo mejor hay algunas actividades que, por ejemplo, plantea la DBT que no te van a servir, y que va a depender de qué tan concreta es tu paciente, ¿cierto? A lo mejor las imaginerías, todos estos ejercicios que provienen más desde el mindfulness sean más difíciles de concretar con tu paciente, pero todas las estrategias que son más prácticas, las de manejo, por ejemplo, de la activación fisiológica del cuerpo, eh, la estructura también en la rutina, la psicoeducación a la familia para sobrellevar las crisis, todo eso es muy significativo, ¿ya? Y ahí pueden haber hartas herramientas que derivan de modelos que son de tercera generación, como lo son la DBT, y que probablemente la mentalización va a ser algo que no va a poder trabajar y yo creo que es una de las cosas a lo mejor o de las limitaciones que el modelo tiene. Una de las cosas que de pronto se le critica respecto de pacientes que están dentro del espectro autista, que efectivamente no con todos vas a poder trabajar este ejercicio cognitivo de la mentalización, ¿ya? Pero incluso así, yo te diría que ese es más un cuestionamiento en términos de limitación, pero no es algo evidenciado tampoco así como científicamente. No es que se haya hecho, por ejemplo, pruebas o trabajos, ¿cierto?, en donde se hayan hecho ensayos y hayan tratado pacientes del espectro autista con mentalización para ver cuáles son los resultados, ¿ya? Quizás a lo mejor hay más de algún estudio, pero igual uno no es ninguno, ¿cierto? Deberían haber más que de alguna manera reflejen si esos resultados son concluyentes o no, ¿ya? Pero en términos prácticos, yo creo que lo que más te serviría a lo mejor son las herramientas que vienen desde la DBT. Yo creo que es un modelo que tiene bastante evidencia y que independiente del diagnóstico, como te digo yo, le va a ser de utilidad. O sea, aquí también apuntamos a la mejora en la calidad de vida del paciente, ¿cierto? Em, y yo creo que cada modelo necesita su adecuación. O sea, no podemos trabajar los modelos como si fuesen tallas estándar porque hay aspectos culturales, sociales, económicos que influyen un montón en los tratamientos y en cómo un paciente puede sobrellevar ese proceso también, ¿ya? Bien,
Ahora falta el Ricardo. Ricardo, y voy a responder una del chat, así si me lo permite, Adip ahí para responder una más, aunque sea. Ricardo, Claro, Ricardo Moila, abre tu micrófono. Eh, ya, Ricardo al agua, no, no activa su micrófono. La Amanda Castro, ¿Se me escucha? sí, te escucho. Buenas noches. Primero que todo, agradecerle por el seminario. Yo soy estudiante de psicología. Estoy Mm, recién, estoy chica, por así decirlo, estoy en segundo año. ya, Pero aún así me llama mucho la atención ir inculcándome de aprendizaje. Y ujú, sobre todo como paciente también con diagnóstico de TLP. Me ujú. gustaría hacerle unas preguntas, porque por ejemplo mencionó que el litio no es el más recomendado para pacientes con TLP, sino a su reemplazo la lamotrigina. Sí. Eh, yo como paciente TLP a mí en su tiempo me dieron litio, entonces mi consulta es como, ¿esto igual se da según alguna pauta que tenga el paciente personalmente o como, Ya, mira, lo que como... pasa es que a veces los pacientes hacen mala respuesta a los medicamentos, ¿cierto? Si en este caso, por ejemplo, pudiste haber hecho una mala respuesta a la lamotrigina, que la respuesta más severa es este purito excesivo, ¿cierto? Que es una alergia severa, que en general es como el efecto secundario más grave, y que puede afectar las vías respiratorias también. Entonces, em, quizás a lo mejor la respuesta a algunos fármacos hizo que por descarte quedara el litio, y eso pasa con algunos pacientes que tienen conductas Es más que, severas. por ejemplo, Espérame, Amanda. O con pacientes que están excesivamente suicidales. ¿Ya? Cuando un paciente ha tenido muchos intentos de suicidio sin respuesta al tratamiento farmacológico, y que si bien pudo haber tenido respuesta a algún otro síntoma, pero no a lo suicidal, es que se deja el litio. ¿Ya? Y yo he visto que hay pacientes que tienen comorbilidad con trauma complejo, que son TLP y que tienen muchos intentos de suicidio, y que efectivamente el litio es el medicamento indicado en ese aspecto. claro, por ejemplo, en mi caso nunca probé la lamotrigina y, pucha, en mi caso tampoco fue como tan suicidal, más que autolesivo. Quizás lo Mm. debería consultar particularmente con mi psiquiatra como el por qué, porque igual me llama mucho la atención si es que la evidencia es la que lo marca, como que la lamotrigina es como el que más ayuda. Obviamente desde mi preocupación como paciente también, también como futura psicóloga. Y también otra consulta que le tenía es que dijo que las benzodiazepinas en pacientes con TLP tienen mala adherencia, por así decirlo, a pesar de No, que hace su función a nivel cerebral, sí, pero no funcionan tanto como para lo que es la mejoría de síntomas, algo así le entendí. no, están contraindicadas, están completamente contraindicadas las benzodiazepinas, porque esos pacientes pueden hacerse 3 veces, aumentan en un 30% la probabilidad de hacerse adicto cuando ya el porcentaje es alto para cada uno de nosotros, ¿cierto? Claro, Eh, y eso es mucho. Y lo otro es que, como les dije, morfológicamente el cerebro tiene un poco tiene malo, ¿cierto? Este estacionamiento de los opioides, y en donde efectivamente cualquier consumo asociado, por ejemplo, el consumo de marihuana o el consumo de benzodiazepinas, puede generar un efecto contrario, una exacerbación en la sintomatología predominante, como lo es la impulsividad, ¿cierto? Y también estos episodios de ansiedad. Ujú. claro, que me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo tomé fluoxetina y escitalopram. Entonces, como que me abre mucho la mente, por así decirlo, como el saber todas estas cosas que obviamente me gustaría igual consultarlos porque me llaman igual como a preocupación, porque si bien es cierto, yo, por ejemplo, como experiencia personal para compartirlo, en el tratamiento no vi tanta mejoría a diferencia sin el tratamiento. Yo sí, Ya. por mi parte, hice una exhaustiva introspección que me quedaba como hasta las 5 de la madrugada analizándome, cambiándome un poco el diálogo de creencias que yo tenía, de mis experiencias. Y siento que eso me ayudó mucho más que en el tiempo que, claro, efectivamente yo tomaba esta benzodiazepina.
¿Viste? Ya, bueno, o consultarlo con tu psiquiatra o evaluarte con Sí, otra persona, ¿cierto? También es una posibilidad. sí. Ya, Muchísimas gracias. a ti, Amanda, bueno, por ahí leí, y es lo último que voy a responder, por ahí leí que como qué evaluación puedes usar para diagnosticar TLP. Una de las más completas es el PAI, pero es un poco larga, ¿cierto? Pero como sintomatología importante a evaluar o como sintomatología predominante aparece la impulsividad, pueden utilizar ¿cierto? Una escala que mide impulsividad, que es la de Barrat, o también pueden utilizar esta escala que mide desregulación emocional, ¿ya? Que es una escala que proviene también del tratamiento de BT y que es una escala bien significativa para ver la dimensión de la desregulación emocional del paciente, ¿ya? Y si no, otra, por ejemplo, cuando hay un diferencial asociado a trauma complejo, también pueden utilizar esta escala de... o sea, de escala de respuesta disociativa a eventos de la vida cotidiana, ¿ya? Que es como una escala inicial para medir si es que a lo mejor parte de estas dificultades para regularse también tiene que ver con estos elementos más disociativos, ¿ya? Y la última pregunta, una que vi, si es que la bipolaridad, algo así era, si es que el trastorno bipolar se puede confundir con esquizofrenia, sí, efectivamente. ¿Y eso por qué? Porque en el episodio de manía, principalmente la bipolaridad tipo 2, el paciente es potencialmente psicótico, sobre todo si a veces hay consumo de otras cosas, quizás no como un trastorno de consumo propiamente tal, pero el consumo puede ser un disparador importante, ¿ya? De pacientes que también tienen más deprivación en lo social, cierto aislamiento, incluso situaciones difíciles que han vivido en la vida, ¿cierto? La pérdida de un hijo, qué sé yo, que puede ser como también una llavecita que abre todos estos elementos que ya vienen detrás en la carga genética, que podrían llegar a complicar las cosas y que podrían hacer un paciente más psicótico y ese episodio de psicosis en el diagnóstico de urgencia podría llegar a confundirse con una esquizofrenia. ¿Ya? Pero sabemos que el episodio de psicosis propiamente tal no es exclusivo de la esquizofrenia, ¿cierto? Sabemos que está también la depresión psicótica, está también, ¿cierto?, producto del consumo de sustancias, puede ser, y todos somos potencialmente psicóticos en algún grado, ¿cierto? O sea, nadie se salva de eso. Y efectivamente, cualquier cuadro de personalidad o cuadro severo te entrega una vulnerabilidad mayor, ¿ya? Bien, eso, un gusto, ¿cierto? Lamento muchísimo no poder responder todas las preguntas que me hicieron, pero les voy a dejar mi Instagram, que no lo anoté en la diapositiva, pero que voy a intentar agregarlo para que cuando les suban el PPT lo tengan, ¿ya? Que creo que ese sí lo mando. Es psicóloga Nicole Day guión bajo. Ese es mi Instagram. Ya, así que para que me agreguen y obviamente ahí siempre estoy subiendo también información sobre lo que me dedico yo, que son los trastornos de personalidad en mayor grado. Veo harto trastorno afectivo bipolar, pero y tengo también formación en eso, pero la mayor cantidad de pacientes que consulta son limítrofes porque efectivamente en modelos psicoterapéuticos el TLP es más funcional en ese aspecto, ¿cierto? Como les dije yo, a diferencia de el trastorno afectivo bipolar, ¿ya? Bien, muchas gracias por la compañía y por haberme esperado y haberse extendido tanto conmigo. Así que le doy el pase ahí a la Marí para que vea lo del certificado. Sí, lo puse en el chat ahí mi Instagram, ¿ya? Pues se los voy a agregar en la diapo de todas maneras para que lo tengan. Ya. Muchas gracias, Nicole, que esté muy bien. Y esperamos verla en futuros seminarios. Muchas gracias a ti, Marí, gracias a todos.